Los periodistas. Manuel de Asís, cambios en Argentina, terminó la época de Kirchner, la señora salió pues casi por la puerta trasera con un problemón económico bárbaro y también con problemas internos de levantamientos de el espíritu de los argentinos, que no es muy controlable, bueno, sobre todo de los bonaerenses, ¿no?, de Buenos Aires, porque el resto de las provincias tienen su carácter diferente, ¿no? No son iguales, pero en términos generales, pues el corralito, dicen, parece que se cerró con la salida de la señora Kirchner. Y la llegada de un movimiento con un discurso totalmente diferente, además. De Macri, sí. Sí, pero un discurso muy en contacto con la sociedad, el lenguaje callejero, no el del político, de la promesa, de la demagogia, ¿no? Esto es común en todos los políticos en todo el mundo. Es un nuevo rumbo. ¿Cómo ves esto, lo que pasó en Argentina? Mira, el fenómeno Macri político en Argentina resulta muy importante porque Argentina ha sido tradicionalmente el foco en el que se identifica cómo va a operar el grupo de los vecinos, sí, ahí del Cono Sur. claro. Y en este caso, el tema del populismo peronista de Kirchner tropieza con esta visión del grupo de Macri, que es una visión que no es elitista, y esto te marca que no se ha superado en Argentina el tema de la participación de parte de ciertos sectores de la comunidad que por diferentes razones están convencidos de que la política no amerita, no merece el que le dediquen su tiempo y mucho menos su dinero. En cambio, los sectores clase medieros... Ahí es donde se hace la verdadera política de los argentinos, en la clase media. Los sectores clase medieros... Ahí estaba el peronismo. Pero el peronismo quiso combinar la clase media hacia abajo, y la clase media hacia abajo tiene una problemática, como en todos los países, que no embona por ninguna parte con los mecanismos mundiales de desarrollo, de crecimiento. Entonces, el grupo de Macri lo que ha sabido hacer es tomar en cuenta a los sectores más representativos de la capital en lo que se refiere a la búsqueda de una solución que no sea el populismo. Que no sea el populismo porque en América del Sur la experiencia de Hugo Chávez es una experiencia que ha calado muy hondo. La gente ha visto hasta dónde se ha precipitado Venezuela en su economía, después de haber sido una nación no solamente boyante, sino rica en muchos sentidos y poderosa, pues ahora realmente se encuentran en una situación de angustia, de escasez, de persecuciones policíacas, enfrentamientos populares, y esto no es lo que desean los países sudamericanos. Los argentinos, por otra parte, tienen pensadores, tienen gente que trabaja con el tema de las ideas, y estos grupos van cobrando fuerza dentro de los sectores clase medieros y le van dando a estos sectores clase medieros una proyección, le van dando unos alcances que normalmente los cuadros peronistas, que son clase media hacia abajo, no alcanzan y resultan menos confiables para los sectores internacionales
que necesitan para tomar muchas decisiones tener la seguridad de que los personajes que atienden a estos temas en las mesas de trabajo en los países, Argentina, Bolivia, entiendan de qué están hablando y que sus acuerdos tengan una consecuencia, una conclusión que resulte aceptable. Entonces, aquí comienza a producirse en la Argentina una especie de desprendimiento de un fenómeno que en otras partes del mundo va en ascenso. Aquí se truncó ese ascenso e incluso se está desmoronando, que es la creación con impulso de la calle de la solución de los problemas económicos del país. La señora Kirchner, bueno, desde su marido, pero ella en particular, todos los intentos de acuerdo que se propusieron a su gobierno para intentar llevar una política económica en la que el argentino medio estuviera con sus problemas resueltos, no se pudo. No se pudo. Por el contrario. Por el contrario. Pero, y ahí volvemos otra vez a un tema con el que siempre tropezaremos cuando hablemos de estas cosas, la corrupción. La corrupción en el grupo kirchneriano ha sido terrible. Bueno, desde el marido. Por Desde eso, el marido desde fue el gran escándalo. El gran escándalo. Y ha habido innumerables denuncias sobre abusos y atropellos que la sociedad argentina no ve ni que se atiendan, ni mucho menos que se resuelvan. O sea, la sociedad argentina está dolida, está molesta, ha visto cómo su economía se deteriora de manera considerable, ha visto cómo en los mercados internacionales sus productos han dejado de tener la demanda del pasado y los gobiernos aferrados, tanto el de el Kirchner de la primera época, que es el que llegó con todo el ímpetu de la proyección desde la calle, y luego en el régimen de su esposa, que se quedó sin una y sin la otra. Ella quiso jugar una especie de política oligárquica que en su momento en Argentina existió y funcionó, en la que no importa cuál sea tu partido, pero tú en lo económico... La oligarquía económica y lo estás económico, bien. claro, y entonces tú... No, tuvo problemas con el cardenal Bergoglio. Bueno, y los grandes temas de conflicto han sido los temas De la iglesia. de la iglesia. Esa confrontación con la iglesia, exactamente unas 2 o 3 semanas antes de que se reuniera el cónclave, el cardenal Bergoglio había tenido un enfrentamiento muy fuerte con la señora Kirchner, muy fuerte. Por eso cuando es electo papa, Francisco lo que hace es no azuzar el conflicto. Por el contrario, la recibe, platica con ella, pero pues al parecer tampoco logró mucho en sus... O sea, ¿sí piensas que los resultados hayan estado, si no alentados, el hecho de que haya un papa argentino hizo que la gente saliera a manifestarse, que tuviera un poco de más valor para votar contra de la Kirchner? Sí, yo creo que sí. Yo creo que esto pesó bastante porque la percepción de que el grupo de Kirchner se había agotado era ya muy clara.
Tú hablabas con personas recién llegadas de Argentina y les preguntabas sobre la situación y todo el mundo te decía, hay una crisis monumental, Sí, hay una incertidumbre. sí. Afortunadamente esto no ha llegado a la violencia, Pero no tarda. pero no tarda. Entonces fue bueno para Argentina. Fue bueno para Argentina el cambio con Macri. Ahora hay que ver si la nueva administración tiene los recursos para enganchar a los sectores clase medieros que van para arriba con los sectores clase medieros que siguen a la baja para intentar una postura de equilibrios. Pero el escenario argentino es muy complicado. Es complicado. Muy bien. Manuel, muchas gracias. Nos vemos. Los